¿Alguna vez te has preguntado si los alimentos transgénicos son perjudiciales para nuestra salud? Por ejemplo, hoy en día estamos acostumbrados a ver solamente tomates rojos. Si vas hacia el mercado y miras un tomate púrpura, ¿lo comprarías? Bien, mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Si tienes curiosidad sobre este maravilloso campo, déjame decirte que has llegado al lugar indicado, porque aquí encontrarás interesante contenido sobre la ingeniería de alimentos, la cadena alimentaria, ciencia e investigación. Así que sin más, empecemos. Antes de mencionar que si los alimentos transgénicos son perjudiciales para nuestra salud, es importante entender qué son los OGM. Estos son organismos vivos que han sido modificados genéticamente mediante la aplicación de biotecnología moderna. Es decir, que en laboratorio se ha realizado una combinación nueva de material genético mediante la tecnología de ADN recombinante. Si aún tienes dudas, para entender mejor, pongamos un ejemplo. Digamos que el mango es susceptible a determinado tipo de virus y por ello los agricultores tienen pérdidas considerables. Entonces un grupo de investigadores ha descubierto que una especie de bacteria es ideal para combatirlo y desde ya comienzan pruebas y después de determinado tiempo observan excelentes resultados en campo. Se preguntarán qué hicieron los investigadores. Pues en este ejemplo lo que hicieron fue extraer el material genético de utilidad de la bacteria e introducirlo en el material genético del mango. Digamos que se realizó en la fase prematura, por ejemplo, una plántula. Todo esto para evitar que sea atacado por el virus en el momento de la producción. Bueno, y ahora lo que estaban esperando. ¿En verdad afectan nuestra salud los alimentos transgénicos? Para ello es importante analizarlo desde el punto de vista científico. Por ejemplo, aquí sobresalen organizaciones como la OCDE y la EFSA, que son un grupo de expertos sobre seguridad en biotecnología para evaluar los riesgos de los OGM, principalmente en la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la salud animal. Algunos de los efectos adversos que se han descrito, según estudios, es la presencia de alergenos, que son aquellas sustancias que provocan una reacción en nuestro sistema inmunológico. También se ha descrito su actividad genotóxica, que es el daño para el ADN, y mutagénica, que altera o cambia la información genética. Además del aumento de toxinas a nivel peligroso en los alimentos y reducción del nivel de la calidad nutricional. Aunque hay estudios que señalan los efectos negativos, también hay estudios que respaldan los avances de los OGM. Por ejemplo, más de 250 organizaciones e instituciones alrededor del mundo reconocen su seguridad y beneficios. Más de 2000 estudios han avalado su seguridad. Más de 70 países los han usado en pruebas de campo. 120 premios Nobel los respaldan. 18 millones de agricultores los siembran y más de 20 años en uso. Aún así, existe hoy en día un arduo debate ético y científico sobre su uso. Bien, ahora hablaremos de un alimento transgénico en particular, el tomate púrpura. ¿Sabías que es una gran fuente de antiocianinas? Estas sustancias tienen un efecto antiviral, ayudan a combatir resfriados, infecciones y alergias. En nuestro entorno, los alimentos que se consumen habitualmente y que son ricos en antiocianinas pueden ser bayas como arándanos y moras, batatas moradas, uvas y vino. Bien, quisiera hacerles un interrogante. ¿Ustedes creen que consumen alimentos transgénicos habitualmente? ¿Comprarían esta variedad de tomate? Comenta, comparte y nos vemos en el próximo video.